Johann Wolfgang Goethe. Confesiones de una alma bella. Hasta que cumplí los 8 años, fui una niña enteramente sana, pero de aquella época consigo acordarme tan poco como del día de mi nacimiento. Nada más comenzar mi 8º año, tuve un vómito de sangre. El instante fue mi alma todo sensibilidad y memoria. Las más pequeñas circunstancias de este azar están aún ante mis ojos como si hubieran sucedido ayer. A lo largo de los 9 meses que la enfermedad me hizo guardar cama, que soporté con paciencia, nació también, así me lo parece, el fundamento de toda mi forma de pensar, pues se le brindaron entonces a mi espíritu los primeros medios para desarrollarse de acuerdo con su específica forma de ser. Sufría y amaba, y esa era la auténtica figura de mi corazón. En medio de las más violentas toses y de una fatigante fiebre, estaba tranquila como un caracol que se retira a su concha. Tan pronto como tenía un poco de aire, deseaba sentir algo agradable, y como todos los restantes deleites me estaban vedados, buscaba resarcirme con los ojos y oídos. Me traían juegos de muñecas y libros ilustrados, y quien deseara tener un sitio junto a mi lecho tenía que narrarme alguna historia. De mi madre escuchaba con gusto historias bíblicas. Mi padre me distraía con objetos de la naturaleza. Poseía un buen gabinete. En ocasiones me bajaba de allí algún cajón, me mostraba las cosas que contenía y me las explicaba verazmente. Plantas secas e insectos y toda suerte de preparados anatómicos, piel humana, huesos, momias y cosas semejantes llegaban al lecho enfermo de la pequeña. Pájaros y animales que él mismo cazaba me eran enseñados antes de que pasaran a la cocina. Y para que el príncipe del universo también tuviera voz en esta reunión, mi tía me contaba historias de amor y cuentos de hadas. Todo era aceptado y todo arraigaba. Tenía momentos en los que me entretenía vivamente con los seres invisibles y aún recuerdo algunos versos que por aquel entonces dicté a mi madre. A menudo volvía a contar a mi padre lo que de él había aprendido. No tomaba fácilmente una medicina sin preguntar dónde crecen las cosas de las que está hecha, qué aspecto tienen, cómo se llaman. Pero las narraciones de mi tía tampoco caían en terreno baldío. Me imaginaba a mí misma con los más bellos vestidos y me encontraba con los príncipes más encantadores, que ni descansaban ni tenían paz hasta que sabían quién era la bella desconocida. Una aventura semejante, con un ángel pequeño y delicioso, el cual, con blancos ropajes y alas de oro, por mí bebía los vientos, fue tan lejos que mi imaginación elevó su imagen y la convirtió casi en una aparición. Pasado un año estaba bastante restablecida, pero no me había quedado en resto nada del carácter revoltoso propio de la infancia. Ni siquiera podía jugar con muñecas y exigía seres que respondieran a mi amor. Me satisfacían en extremo perros, gatos y pájaros, y seres semejantes de todas las clases que criaba mi padre. Pero, ¿qué no habría dado yo por poseer una criatura que desempeñara un papel muy importante en uno de los cuentos de mi tía? Se trataba de un corderito que una campesina había atrapado en el bosque y había alimentado. Pero en este precioso animal habitaba oculto un príncipe encantado, que finalmente volvía a mostrarse como un bello muchacho y recompensaba a su bienhechora con su mano. ¿Con qué deleite habría poseído yo un corderito semejante? Pero, como ninguno quería mostrarse, y puesto que junto a mí todo discurría de forma enteramente natural, se me desvaneció, poco a poco, la esperanza de poseer un bien tan precioso. Entretanto me consolaba, pues leía esos libros en los que se describen acontecimientos maravillosos. De todos ellos mi preferido era el Hércules cristiano alemán, cuya piadosa historia de amor era enteramente de mi agrado.
Siempre que le ocurría alguna cosa a su Valisca, y le ocurrían cosas terribles, rezaba antes de apresurarse en su ayuda, y las oraciones constaban detalladamente en el libro. Cuánto me gustaba esto a mí. Mi inclinación a lo invisible, que siempre sentía de una forma oscura, solo se acrecentaba con ello, pues desde entonces y para siempre también Dios debía ser mi confidente. Solo el cielo sabe lo que seguí leyendo, todo revuelto, según fui creciendo. Pero estimaba por encima de todas mis lecturas la Octavia romana. Las persecuciones de los primeros romanos, noveladas, despertaban en mí el más vivo interés. Ahora bien, mi madre comenzó a protestar por la constante lectura. Mi padre, por amor a ella, me quitó un día los libros de la mano y me los puso de nuevo en la otra. Era suficientemente listo para darse cuenta de que no iba a conseguir nada y solo me apremió para que leyera la Biblia con igual diligencia. No me opuse y leí los libros sagrados obteniendo buenos dividendos. Mi madre siempre estaba atenta para que no cayeran en mis manos libros licenciosos, y yo misma habría apartado de mi vista cualquier escrito pernicioso, pues mis príncipes y princesas eran todos extremadamente virtuosos. Por lo demás, sabía de la historia natural de la especie humana más de lo que dejaba traslucir, y la mayoría de estos acontecimientos los había obtenido de la Biblia. Confrontaba los países delicados con palabras y cosas que sucedían ante mis ojos, y gracias a mi curiosidad y al don que tenía para establecer relaciones, entresacaba felizmente la verdad. Si hubiera oído hablar de brujas, también me habría familiarizado con la brujería. A mi madre y a esta curiosidad tengo que agradecer que, a pesar de esta vehemente inclinación a la lectura, aprendiera, sin embargo, a cocinar. Pero es que aquí había cosas que ver. Para mí era una fiesta partir una gallina o un lechón. Llevaba a mi padre las vísceras y él hablaba conmigo sobre ellas como con un joven estudiante y con íntima alegría acostumbraba a llamarme su hijo malogrado. Tenía ya 12 años. Aprendí francés, danza y dibujo y recibí la acostumbrada enseñanza religiosa. Esta última suscitaba en mí sensaciones y pensamientos, pero nada que se hubiera podido referir a mi estado. Escuchaba con agrado hablar de Dios. Estaba orgullosa de poder hablar de Él mejor que mis iguales. Leí entonces con celo algunos libros que me permitieron charlotear sobre religión. Pero nunca caí en la cuenta de pensar si el asunto iba conmigo, si mi alma también estaba conformada de este modo, si se asemejaba a un espejo que pudiera reflejar el sol eterno, pues todas estas cosas ya las había presupuesto de una vez por todas. El francés lo estudiaba con mucha avidez. Mi maestro de idiomas era un buen hombre. No era un empírico superficial, ni un seco gramático. Sabía ciencias, había visto el mundo. Al mismo tiempo que las lecciones de idioma satisfacía de diversas maneras mi curiosidad. Lo amaba tanto que siempre aguardaba su llegada con el corazón palpitante. El dibujo no me era difícil, y habría llegado más lejos con él si mi maestro hubiera poseído cabeza y conocimientos, pero solo teníamos manos y destreza. Al principio, la danza era solo la más pequeña de mis alegrías. Mi cuerpo era demasiado sensible y solo aprendía en la compañía de mis hermanas. Pero gracias a la idea de nuestro maestro de ofrecer un baile para todos sus discípulos y discípulas, se vivó el interés por este ejercicio. Entre los muchos muchachos y muchachas destacaban 2 hijos del mayordomo mayor de la corte. El más joven de mi misma edad, el otro 2 años mayor, ambos de tal belleza que, según confesión general, sobrepasaban todo lo que en belleza infantil pudiera uno haber visto. Tampoco yo, apenas los vi, tuve ojos para nadie más de todo el grupo. En ese mismo instante comencé a bailar con esmero y deseé bailar bellamente. ¿Cómo fue que también estos muchachos, entre todas las demás,
se fijasen preferentemente en mí. En cualquier caso, al poco tiempo éramos ya los mejores amigos, y aún no había finalizado la pequeña diversión cuando ya habíamos concertado dónde volveríamos a vernos próximamente. ¡Qué gran alegría para mí! Pero quedé totalmente embelesada cuando a la mañana siguiente, ambos, en muy galantes billetes, acompañados de un ramo de flores, se interesaban por mi situación. Nunca me he vuelto a sentir como me sentí entonces. Atenciones fueron respondidas con atenciones, cartitas con cartitas. Iglesias y paseos se convirtieron desde ese momento en lugares de cita. Nuestros jóvenes conocidos nos invitaban siempre a los tres juntos, pero éramos lo suficientemente astutos para disimular el asunto, de tal modo que nuestros padres solo veían de él lo que nosotros estimábamos oportuno. Tenía, pues, dos enamorados a la vez. No me decidía por ninguno de ellos. Ambos me gustaban, y como mejor estábamos eran los tres juntos. Repentinamente, el mayor cayó gravemente enfermo. Yo misma había estado con frecuencia muy enferma y supe alegrar al paciente enviándole cumplidos y exquisiteces adecuadas para un enfermo. Sus padres agradecían estas atenciones. Escucharon los ruegos de su amado hijo, y tan pronto como éste abandonó la cama, me invitaron, junto con mi hermana, a visitarlo. La ternura con la que me recibió no era infantil, y a partir de aquel día me decidí por él. Me advirtió al instante de guardar discreción ante su hermano, pero nuestro fuego no se podía ocultar, y los celos del más joven completaron la novela. Nos hizo mil malas jugarretas. Con placer destruía nuestra alegría, y con ello aumentaba la pasión que buscaba destruir. Había encontrado realmente al deseado corderito, y esta pasión, como antaño la enfermedad, tuvo el efecto en mí de volverme silenciosa y alejarme de las alegrías bulliciosas. Estaba solitaria y conmovida, y de nuevo me volvió Dios a la memoria. Siguió siendo mi confidente, y bien sé las lágrimas que en oración derramé por el muchacho, que continuaba enfermo. Aunque había mucho de infantil en el proceso, ese mismo proceso contribuía a la formación de mi corazón. En lugar de las traducciones habituales, teníamos que escribir diariamente para nuestro maestro de francés cartas inventadas por nosotras mismas. Hice pública mi historia de amor, bajo los nombres de Phillips y Damon. El viejo supo leer entre líneas, y para granjearse mi confianza, alabó mucho mi trabajo. Fui cada vez más atrevida, destapé mi corazón, y fui fiel a la verdad hasta los detalles más pequeños. Ya no recuerdo en qué pasaje tomó entonces pie mi maestro para decir: ¡qué gentil! ¡Qué natural! Pero la buena de Phillips debe tener cuidado, pues pronto puede el asunto volverse serio. Me disgustó que no considerara que el asunto era ya serio, y le pregunté ofendida qué entendía por serio. No se hizo repetir la pregunta una segunda vez, y se explicó con tanta claridad que apenas si pude ocultar mi horror. Pero como al instante se declaró en mí el enojo, y le tomé a mal que pudiera albergar tales pensamientos, me serené. Quise justificar a mis enamorados, y con las mejillas rojas como el fuego dije: Pero, señor mío, Phillips es una muchacha decente. Pero era lo suficientemente malvada para burlarse de mi decente heroína, enrabietándome con ella, y mientras hablábamos francés, jugar con la honte para conducir la decencia de Phillips a través de todos sus significados. Sentía lo ridículo de la situación y estaba extremadamente turbada. Él, que no quería despertar mis recelos, interrumpía la conversación, pero la retomaba aprovechando cualquier otra oportunidad. Comedias y pequeñas historias que leía y traducía con él le brindaban a menudo la ocasión para mostrar qué débil protección contra las exigencias del amor es la así llamada virtud. No lo contradecía,
pero siempre me enojaba en secreto, y sus advertencias se me hicieron pesadas. Poco a poco iba rompiendo toda relación con mi buen Damon. Las triquiñuelas del hermano más pequeño habían erosionado nuestro trato. Poco tiempo después murieron los dos florecientes adolescentes. Me hizo daño, pero pronto estaban ambos olvidados. Phyllis crecía deprisa. Estaba totalmente sana y comenzaba a ver el mundo. El príncipe heredero se casó y poco después de la muerte de su padre tomó posesión del gobierno. Corte y ciudad conocían un vivo movimiento. Mi curiosidad encontraba, pues, dónde alimentarse. Había comedias, bailes y todo lo que se sigue de ello. Y aunque nuestros padres nos contenían tanto como les era posible, había sin embargo que dejarse ver en la corte, donde fui introducida. Los extranjeros afluían a chorros. En todas las casas estaba el gran mundo. A nosotros mismos nos habían recomendado algunos caballeros y presentado a otros. Y en la casa de mi tío se daban cita todas las naciones. Mi honrado mentor continuaba advirtiéndome de una forma discreta, y sin embargo acertaba. Y yo, secretamente, continuaba tomándolo a mal. No estaba convencida en modo alguno de la verdad de sus afirmaciones, y quizá por aquel entonces tuviera yo razón, y quizá estuviera él equivocado, cuando bajo todas las circunstancias consideraba tan débiles a las mujeres. Pero al mismo tiempo hablaba de forma tan insistente que en cierta ocasión me dio miedo de que pudiera tener razón, pues le dije muy vivamente: puesto que el peligro es tan grande y el corazón humano tan débil, quiero pedirle a Dios que me proteja. La ingenua respuesta pareció alegrarle y alabó mi propósito. Pero yo, entonces, no lo había dicho en serio, y en aquella ocasión se trataba tan solo de palabras vacías, pues el sentimiento para lo invisible casi se había extinguido en mí. El gentío por el que estaba rodeada me dispersaba y me arrastraba como si fuera una impetuosa corriente. Fueron los años más vacíos de mi vida. Todo se reducía a pasarme días enteros hablando de nada, sin albergar pensamiento sano alguno, tan solo revoloteando. Ni siquiera me acordaba de mis amados libros. Las gentes por las que estaba rodeada no tenían idea de las ciencias. Se trataba de cortesanos alemanes, y esta clase de individuos no tenía por aquel entonces la más mínima cultura. Podría pensarse que tales compañías tendrían que haberme conducido al borde de la perdición. Vivía tan solo en una sensual alegría. No me concentraba, no rezaba, no pensaba ni en mí ni en Dios. Pero considero como un destino el que no me gustara ninguno de aquellos hombres, bellos, ricos y bien vestidos. Eran individuos de vida desordenada y no lo ocultaban. Esto me asustaba y me echaba para atrás. Adornaban su conversación con ambigüedades, lo cual me ofendía y me mostraba fría ante ellos. En ocasiones, sus malas costumbres sobrepasaban todo lo imaginable, y yo me permitía ser descortés. Además, en cierta ocasión, mi viejo maestro de idiomas me había dicho confidencialmente que con la mayoría de estos desagradables muchachos no solo corre el peligro la virtud de una muchacha, sino también su salud. Comencé a temerles y me llenaba de inquietud cuando alguno de ellos, de la forma que fuera, se me acercaba en exceso. Me andaba con cuidado con los vasos y las tazas, así como con las sillas en las que se hubiera sentado alguno de ellos. De esta forma, tanto desde un punto de vista moral como físico, me encontraba muy aislada, y todas las galanterías que me decían las interpretaba orgullosamente como incienso que me era debido. Entre los extranjeros, que por aquel entonces andaban entre nosotros, destacaba particularmente un hombre joven, al que en broma llamábamos Narciso.
Había adquirido prestigio en la carrera diplomática y, dadas las diversas transformaciones que tenían lugar en nuestra nueva corte, abrigaba esperanzas de ser ventajosamente colocado. Entró pronto en contacto con mi padre, y sus conocimientos y su conducta le abrieron camino en la cerrada sociedad de los hombres más dignos. Mi padre hablaba mucho en su favor, y su bella figura habría causado aún mayor impresión si todo su ser no hubiera mostrado una especie de vanidosa presunción. Lo había visto, pensaba bien de él, pero nunca habíamos conversado. En un gran baile, en el que también se encontraba él, bailamos juntos un minueto, pero sin entrar en mayores familiaridades. Cuando comenzaron los bailes más agitados, que yo acostumbraba evitar en atención a mi padre, que estaba preocupado por mi salud, me retiré a un cuarto contiguo y conversé con antiguas amigas que se habían puesto a jugar. Narciso, que durante un rato había estado dando vueltas, entró también finalmente en el cuarto en el que yo me encontraba, y después de recuperarse de una hemorragia nasal que le había sorprendido bailando, comenzó a hablar conmigo de toda clase de cosas. Al cabo de media hora era tan interesante la conversación, a pesar de que en ella no se entremezclaba ni la más mínima huella de afecto, que ninguno de los dos podía soportar más el baile. Pronto fuimos objeto de las bromas de los demás, sin que lograran desconcertarnos. A la noche siguiente pudimos reanudar de nuevo nuestra conversación y velar por nuestra salud. Ya habíamos trabado conocimiento. Narciso nos asistía y nos ofrecía sus respetos, a mí y a mis hermanas, y comencé a darme cuenta de nuevo de que sabía qué había pensado, qué había sentido y qué quería expresar en la conversación. Mi nuevo amigo, que desde siempre había frecuentado la mejor sociedad, además de las materias históricas y políticas que dominaba enteramente, poseía muy amplios conocimientos literarios y ninguna novedad le era desconocida, particularmente las que provenían de Francia. Me proporcionaba y me enviaba algún libro agradable, pero esto tenía que mantenerse más en secreto que si se tratara de una relación amorosa prohibida. Se ridiculizaba a las mujeres ilustradas, y ni siquiera se quería sufrir a las que habían recibido algún tipo de educación, probablemente porque se consideraba descortés avergonzar a tantos varones ignorantes. Incluso mi padre, que había acogido muy favorablemente esta nueva ocasión de formar mi espíritu, exigía expresamente que este comercio literario permaneciera en secreto. De esta forma, continuó nuestro trato aproximadamente un año, y no puedo decir que Narciso me hubiera manifestado de alguna manera amor o cariño. Permanecía atento y servicial, pero no mostraba ningún afecto. Parecía más bien que no le dejaban indiferente los encantos de mi hermana pequeña, que por aquel entonces era extraordinariamente bella. Bromeando le daba todo tipo de nombres joviales en lenguas extranjeras, muchas de las cuales hablaba muy bien y cuyos giros peculiares gustaba entremezclar en la conversación alemana. Ella no respondía a sus galanterías de forma especial. Estaba apresada en otras redes, y como era muy impulsiva y muy susceptible, no era extraño que disintieran en pequeñeces. Con mi madre y con las tías sabía comportarse bien, y así, poco a poco, fue convirtiéndose en miembro de la familia. ¿Quién sabe cuánto tiempo habríamos continuado viviendo de este modo, si por un extraño azar nuestras relaciones no hubieran experimentado una súbita modificación? Fui invitada junto con mi hermana a cierta casa donde no gustaba ir. La sociedad estaba excesivamente mezclada, y con frecuencia se encontraban allí hombres de la condición, si no más grosera, si al menos del talante más vulgar. En aquella ocasión, Narciso también estaba invitado, y por consideración a él me inclinaba a ir, pues estaba segura de encontrar a alguien con el que poder recrearme a mi manera. Ya en la mesa tuvimos que soportar varias impertinencias, pues algunos hombres habían bebido en exceso. Tras la comida bebimos y tuvimos que jugar a las prendas. El juego transcurría rápido y vivaz. Le tocó a Narciso rescatar una prenda,
y a tal fin se le ordenó que musitara al oído de todos los presentes algo que le resultara agradable. Se detuvo largo tiempo junto a mi vecina, la mujer de un capitán. De pronto le dio tal bofetada que a mí, que estaba sentada junto al lado, se me llenaron los ojos de polvos cosméticos. Así que me hube restregado los ojos y repuesto en alguna medida del sobresalto, vi a ambos hombres con las espadas desnudas. Narciso sangraba, y el otro, fuera de sí por el vino, la ira y los celos, apenas si podía ser sujetado por el resto de los presentes. Cogí a Narciso del brazo y lo conduje a través de la puerta, por una escalera que subía, a otro cuarto, y como no creía a mi amigo seguro frente a su furioso adversario, eché de inmediato el cerrojo a la puerta. Ninguno de los dos consideró que la herida fuera cosa seria, pues solo vimos un ligero corte sobre la mano. Pero pronto descubrimos un río de sangre que le corría por la espalda y una herida tremenda en la cabeza. Me asusté. Corrí entonces al vestíbulo para pedir ayuda, pero no pude ver a nadie, pues todos habían quedado abajo para amansar al enfurecido individuo. Finalmente subió corriendo una hija del dueño de la casa, y me acongojó su regocijo, pues se reía hasta casi morir de aquel loco espectáculo y de aquella maldita comedia. Le pedí urgentemente que me proporcionase un médico, y ella, a su manera salvaje, bajó corriendo las escaleras para buscarlo. Volví con mi herido. Le até alrededor de la mano mi pañuelo y una toalla que colgaba en la puerta. Se la ceñí en la cabeza. Seguía sangrando abundantemente, palidecía y parecía estar a punto de desmayarse. No había nadie cerca que hubiera podido ayudarme. Lo tomé con mucha naturalidad en mis brazos y con caricias y lisonjas traté de reanimarlo. Pareció obrar el efecto de un remedio espiritual. No llegó a perder el conocimiento, pero estaba sentado allí, pálido como los muertos. Finalmente llegó la diligente dueña de la casa, y como se asustó cuando vio a mi amigo en tal estado, yaciendo en mis brazos y ambos rebosantes de sangre, pues nadie se imaginaba que Narciso estuviera herido, todos pensaban que yo lo había rescatado felizmente. Allí había en abundancia vino, agua de colonia y todo aquello que solo puede aliviar y refrescar. Llegó también el médico, y entonces bien podría haberme retirado, pero Narciso me asió fuertemente de la mano, aunque yo, sin necesidad de ser retenida, habría permanecido allí. Mientras lo vendaban, continué friccionándolo con vino, y apenas si me percaté de que todos se habían congregado a nuestro alrededor. El médico finalizó su tarea. El herido se despidió silenciosa y cortésmente de mí, y fue llevado a su casa. La dueña de la casa me condujo a su dormitorio. Me hizo desnudarme del todo, y no puedo callar que yo, una vez que me hube lavado su sangre de mi cuerpo, por vez primera, por azar, en un espejo, me percaté de que también sin vestidos podía considerarme bella. No pude volver a vestirme ninguna de mis ropas, y como todas las personas de la casa eran más pequeñas o más gruesas que yo, regresé a casa, para gran sorpresa de mis padres, extravagantemente ataviada. Estaban muy enojados por mi sobresalto, por las heridas del amigo, por la sinrazón del capitán, por todo lo ocurrido. Poco faltó para que mi propio padre, para vengar a su amigo, desafiase en duelo al capitán. Censuró a los caballeros presentes no haber castigado en ese mismo momento una conducta tan alevosa, pues era de todo punto evidente que el capitán, tras haber golpeado a Narciso, había sacado la espada y lo había herido por detrás. El rasguño en la mano se había producido al desenvainar Narciso su espada. Yo estaba indescriptiblemente alterada y afectada, o como quiera decirse. El afecto que descansaba en lo más hondo del corazón se había desatado de improviso, como una llama atizada por el aire. Y si el placer y la alegría tienen buenas manos para engendrar primeramente el amor y luego alimentarlo en silencio, aquel que es por naturaleza resuelto es muy fácilmente llevado por el espanto a decidirse y aclararse. Le dieron a la hijita una medicina y la acostaron.
A la mañana siguiente, muy temprano, mi padre se apresuró a visitar a su amigo herido, que yacía gravemente enfermo con una fuerte fiebre producto de las heridas. Mi padre me dijo muy poco de lo que había hablado con él e intentó tranquilizarme respecto a las consecuencias que este incidente pudiera tener. Sus comentarios versaron sobre si cabía satisfacerse con una excusa o si más bien había que conducir el asunto por vía judicial, y a otras cosas semejantes. Pero yo conocía muy bien a padre como para creer que él deseara poner fin a este asunto sin un duelo. Permanecí, sin embargo, en silencio, pues desde muy temprano había aprendido de mi padre que las mujeres no tienen que entremezclarse en estos asuntos. Por lo demás, no parecía que entre los dos amigos hubiera acontecido nada que me concerniera. Ahora bien, mi padre no tardó en confiarle a mi madre el contenido de su larga conversación. Narciso, dijo, estaba extremadamente conmovido por la ayuda que yo le había prestado. Lo había abrazado, se había declarado mi eterno deudor y había expresado que no deseaba felicidad alguna si no la podía compartir conmigo. Le había solicitado permiso para considerarlo como un padre. Mamá me contó todo esto fielmente, pero me recordó con la mejor intención que no hay que hacer mucho caso de algo dicho así, al calor de la primera impresión. Sí, ciertamente, le respondí con una frialdad ficticia, y solo el cielo sabe qué y cuánto sentí en esos momentos. Narciso estuvo enfermo 2 meses. A causa de la herida en la mano derecha, ni tan siquiera podía escribir. Sin embargo, entretanto, me expresaba sus recuerdos mediante la más obsequiosa atención. Todas estas más que habituales cortesías las relacionaba con lo que sabía por mi madre, y mi cabeza estaba constantemente llena de ideas extravagantes. Toda la ciudad hablaba de lo sucedido. Se hablaba de ello conmigo en un tono peculiar, y se sacaban consecuencias que, por mucho que intentara rechazarlas, me eran cada vez más cercanas. Lo que antes había sido galanteo y costumbre, se convirtió en seriedad e inclinación. La intranquilidad en la que vivía era tanto más enérgica cuanto más cuidadosamente buscaba yo ocultarla ante todos los hombres. La idea de perderlo me horrorizaba, y la posibilidad de una relación más estrecha me hacía temblar. Ciertamente, para una muchacha medianamente lista, la idea del matrimonio tiene algo de espantoso. Gracias a estas violentas conmociones, había vuelto a acordarme de mí misma. Las multicolores imágenes de una vida desperdiciada, que antaño flotaban día y noche ante mis ojos, habían sido barridas. De pronto, como por un soplo, mi alma comenzó de nuevo a hacerse sentir. Tan solo no fue fácil reemprender el muy interrumpido trato con el amigo invisible. Continuábamos aún bastante alejados. Nacía de nuevo algo entre nosotros, pero había una gran diferencia frente a la de antaño. Sin que yo me enterara, se celebró un duelo, en el curso del cual el capitán resultó gravemente herido. La opinión pública estaba en todos los aspectos del lado de mi amado, el cual, finalmente, volvió a salir a escena. Antes que cualquier otra cosa, se hizo llevar a nuestra casa con la cabeza vendada y el brazo en cabestrillo. Cómo me palpitaba el corazón en esta visita. Toda la familia estaba presente. Por ambas partes, todo quedaba en agradecimientos y cumplidos formales. Mas él encontró la ocasión de ofrecerme algunas señales secretas de su cariño, con lo cual mi inquietud fue en aumento. Después de que él se hubo recuperado totalmente, nos visitó a lo largo de todo el invierno, de la misma manera que antaño, y a pesar de las muchas silenciosas señales de emoción y de amor que me dio, todo quedó sin discutir. De esta forma estaba yo en constante ejercicio. No podía confiarme en ningún ser humano, y de Dios me había alejado mucho. A lo largo de estos 4 años salvajes lo había olvidado totalmente. Ciertamente, de vez en cuando volvía a pensar en él, pero el trato amistoso se había enfriado.
Solo le hacía visitas ceremoniosas, y como además de ello, cuando me presentaba ante él, iba siempre bellamente vestida, y ante él mostraba con satisfacción mi virtud, decencia y otros méritos que frente a otros creía tener. Él, entre tantos adornos, parecía que no se apercibía de mí. Un cortesano quedaría muy intranquilo si su príncipe, del que espera su felicidad, se comportase así frente a él. Pero yo no me sentía contrariada. Tenía lo que necesitaba: salud y comodidades. Si Dios se dignaba coger mi recuerdo de él, bien estaba, y si no, pensaba que había cumplido con mi obligación. Ciertamente en aquella época yo no pensaba así de mí, pero tal era sin embargo la verdadera imagen de mi alma. Pero también por aquel entonces ya habían tomado forma mis deseos de cambio y purificación. Llegó la primavera, y Narciso me visitó de improviso en un momento en el que yo acostumbraba a encontrarme totalmente sola en casa. Se presentó entonces como amante y me preguntó si quería darle mi corazón y también mi mano, cuando se hubiera labrado una posición sólida y bien remunerada. Ciertamente ya estaba al servicio de nuestra administración, pero al principio, temiendo su ambición, más se le había postergado que encumbrado. Además, como tenía capital propio, percibía unos emolumentos pequeños. A pesar de toda mi inclinación hacia él, yo sabía que no era hombre con el que se pudiera proceder de forma totalmente directa. Me contuve, pues, y a pesar de que quiso que accediera de inmediato, lo remití a mi padre, de cuyo consentimiento él no parecía dudar. Finalmente dije sí, si bien puse como condición necesaria el asentimiento de mis padres. Habló él entonces formalmente con ellos, mostraron su satisfacción y empeñaron su palabra para el caso, que cabía esperar para muy pronto de que avanzara en su carrera. Las hermanas y la tía fueron informadas del asunto y se les ordenó que guardasen el más estricto secreto. Así pues, de pretendiente pasó a ser novio. Las diferencias entre ambos estados resultaron ser muy grandes. Si alguien pudiera transformar los pretendientes de todas las muchachas decentes en novios, habría realizado una gran acción en beneficio de nuestro sexo. Aun en el caso de que de esta relación no se siguiera ningún matrimonio. El amor entre las dos personas no disminuye por ello, pero se hace más razonable. Desaparecen de inmediato innumerables pequeñas locuras, toda coquetería y todo desvarío. Si el novio nos dice que le gustamos más con una toquilla mañanera que con los más bellos vestidos, a toda muchacha decente le será indiferente el peinado. Y nada es más natural que cuando él piensa sólidamente y más desea formar para sí un ama de casa que una muñeca para el mundo. Y así sucede en todas las materias. Si además tal muchacha tiene la suerte de que su novio posea entendimiento y conocimientos, aprende más de lo que pudieran ofrecerle altas escuelas y países extraños. No solo acepta con agrado toda formación que él le da, sino que ella también intenta llegar por este camino tan lejos como le es posible. El amor hace posibles muchas cosas imposibles y finalmente solicita del sexo femenino esa sumisión tan necesaria y tan decorosa. El novio no domina como el marido, tan solo pide, y su amada busca darse cuenta de lo que él desea, para realizarlo incluso antes de que él lo pida. De este modo, la experiencia me ha enseñado lo que, por muchos motivos, no querría haber sabido. Fui feliz, verdaderamente feliz, como se puede serlo en este mundo, esto es, por breve tiempo. El verano se fue entre estas silenciosas alegrías. Narciso no me daba ni el más mínimo motivo de queja. Seguía conservando todo mi amor, toda mi alma pendía de él, y él lo sabía, y sabía valorarlo. Entre tanto, sin embargo, a partir de aparentes pequeñeces, nacía algo que,
deterioraba poco a poco nuestra relación. Narciso me trataba como novio y nunca se arriesgó a solicitar de mí aquello que aún nos estaba prohibido. Sin embargo, en lo que hace a los límites de la virtud y de la moral, éramos de opiniones muy distintas. Yo deseaba ir segura y no permitía absolutamente ninguna libertad, a no ser aquellas que en cualquier caso todo el mundo hubiera podido saber. Él, acostumbrado a las golosinas, encontraba esta dieta muy estricta. Surgía aquí una constante contradicción. Alababa mi conducta y buscaba socavar mi decisión. Me volví a acordar de la seriedad de mi viejo maestro de idiomas y al mismo tiempo del remedio que yo, por aquel entonces, había indicado en contra de ella. Con Dios me había familiarizado de nuevo un poco más. Él me había dado un novio tan amado y sabía darle las gracias por ello. El mismo amor terrenal concentraba mi espíritu y lo ponía en movimiento, y mi trato con Dios no lo contradecía. De una forma totalmente natural, me quejaba ante Él de aquello que me inquietaba, y no me daba cuenta de que yo misma deseaba y codiciaba lo que me inquietaba. Me hallaba muy fuerte y no rezaba diciendo, por ejemplo, «Protégeme de la tentación». Con mis pensamientos dejaba atrás la tentación. Revestida con el vacío ropel de la propia virtud, me presentaba osadamente ante Dios, y Él no me rechazaba. Al más mínimo movimiento hacia Él, dejaba una dulce impresión en mi alma, y esta impresión me movía a buscarlo de nuevo. Excepto Narciso, el mundo entero estaba muerto para mí, y nada, excepto él, tenía para mí aliciente. Incluso mi afición a los atavíos y adornos tenía el único fin de gustarle. Si sabía que él no había de verme, no ponía ningún cuidado en arreglarme. Me gustaba bailar, pero si él no estaba, me parecía que no podía soportar el movimiento. Para una brillante fiesta a la que él no asistiera, no podía ni comprar algo nuevo, ni arreglarme con modas ya pasadas. Me daba igual lo uno que lo otro. O mejor dicho, lo uno y lo otro me resultaba molesto. Creía haber pasado una velada agradable cuando podía organizar un juego con personas de edad, para lo cual, sin embargo, no tenía ni las más mínimas ganas. Y así me sucedía con los paseos y con todas las diversiones sociales que puedan imaginarse. Solo a él estaba consagrada. Solo para él parecía haber nacido. No otra cosa que su favor deseaba. De este modo, aun en compañía, me encontraba sola, y la completa soledad era lo más que me apetecía. Pero mi activo espíritu no podía ni dormir ni soñar. Sentía y pensaba y buscaba poco a poco una destreza para hablar con Dios de mis sensaciones y pensamientos. Se desarrollaban entonces en mi alma sensaciones de otro tipo, que no contradecían las anteriores, pues mi amor por Narciso era conforme a todos los planes de la creación y no chocaba nunca contra mis deberes. No se contradecían y eran, sin embargo, infinitamente diferentes. Narciso era la única imagen que tenía presente, a la que se dirigía todo mi amor, pero el otro sentimiento no se dirigía a ninguna imagen y era indeciblemente delicioso. No lo tengo ya y no lo recuperaré nunca más. Mi amado, que conocía todos mis secretos, nada sabía de ello. Pronto me di cuenta de que él pensaba de otra manera. Con frecuencia me pasaba escritos que con armas ligeras y pesadas combatían todo lo que pudiera tener alguna relación con lo invisible. Leía estos libros porque venían de él, pero al final no me quedaba ni una palabra de ellos. En lo que se refiere a las ciencias y a los conocimientos, tampoco estaba nuestra relación libre de contradicciones. Él hacía como todos los varones, se burlaba de las mujeres ilustradas y me ilustraba incesantemente. Excepto de materias jurídicas, acostumbraba a hablar conmigo sobre todas las cosas, y a la par que constantemente me traía libros de todos los tipos, me repetía con frecuencia
la grave doctrina de que una mujer de su hogar debe mantener en secreto su saber, al igual que el calvinista su fe en tierras católicas. Y mientras que yo, de una forma totalmente natural, no acostumbraba a mostrarme al mundo más inteligente y más formada que antes, él era el primero que no podía resistir la vanidad de exhibir mis perfecciones. Un hombre de un mundo famoso y por aquel entonces muy apreciado por su influencia, su talento y su ingenio, era muy bien aceptado en nuestra corte. Apreciaba particularmente a Narciso y lo tenía constantemente a su lado. Discutían también acerca de la virtud de las mujeres. Narciso me confiaba detalladamente sus conversaciones. Yo no me quedaba atrás con mis observaciones, y mi amigo me pidió que las pusiera por escrito. Yo escribía francés con mucha fluidez. Mi viejo maestro de idiomas me había dado una sólida base. La correspondencia con mi amigo estaba redactada en este idioma, y por aquel entonces solo con la lectura de libros franceses podía obtenerse una formación más selecta. Mi escrito gustó al conde, y tuve que hacerle llegar algunos pequeños poemas que había escrito hacía poco. Brevemente, parece que Narciso hizo alarde sin reservas de su amada, y para gran satisfacción suya, la historia terminó con una aguda carta en versos franceses que él envió al conde a su partida, y en la que se reflexionaba sobre su amistosa disputa. Al final de la carta se celebraba felizmente que mi amigo, tras muchas dudas y errores, experimentase que sea la virtud de los brazos de una esposa bella y virtuosa. Esta carta me fue mostrada a mí la primera, y luego a todo aquel que hubiera querido leerla, y cada cual pensó de ella lo que quiso. Así sucedió en varios casos, y de este modo todos los extranjeros que él apreciaba tuvieron que ser introducidos en nuestra casa. Una aristocrática familia, atraída por nuestro hábil médico, se detuvo un tiempo entre nosotros. También en esta casa Narciso era considerado como un hijo. Me introdujo allí, donde entre estas dignas personas se encontraba un agradable entretenimiento para el espíritu y el corazón. Incluso los habituales pasatiempos de sociedad no parecían en aquella casa tan vacíos como en otros lugares. Todo el mundo sabía cuál era nuestra situación y nos trataban como lo exigían las circunstancias, sin mencionar el asunto principal. Aludo a estas relaciones porque en el curso de mi vida tuvieron alguna influencia sobre mí. Había transcurrido casi un año de nuestro noviazgo y con el año también había quedado atrás nuestra primavera. Llegó el verano y todo se tornó más serio y caliente. Debido a algunos fallecimientos inesperados, quedaron vacantes algunos cargos a los que Narciso podía aspirar. Estaba próximo el momento en el que tendría que decidirse todo mi destino. Y mientras Narciso y sus amigos se esforzaban al máximo en la corte por acallar ciertas impresiones que le eran desfavorables y procurarle el empleo deseado, yo me dirigía con mis ruegos al amigo invisible. Fui tan amistosamente aceptada que regresé a él con agrado. Con entera libertad le confesé mi deseo de que Narciso alcanzara el cargo, pero mi ruego no fue impetuoso, ni en modo alguno pretendía que lo alcanzase gracias a mis oraciones. El cargo fue ocupado por un competidor muy inferior. Me asusté intensamente al leer la noticia en el periódico y fui corriendo a mi cuarto, que cerré firmemente tras de mí. El primer dolor se disolvió en lágrimas. El siguiente pensamiento fue: no ha sucedido por casualidad. Y de inmediato surgió la resolución de tomármelo a bien, porque también este mal aparente enriquecería mi bien verdadero. Afluyeron las dulcísimas sensaciones que disipan todas las nubes de la preocupación, y sentía que con esta ayuda todo lo podía soportar. Me senté risueña a la mesa, para asombro de mis familiares. Narciso tuvo menos fuerza que yo, y tuve que consolarlo. En su familia le acontecieron contratiempos que también le afligieron mucho, y dada la verdadera confianza que reinaba entre nosotros, me lo confió todo.
Tampoco tuvieron éxito sus negociaciones para ir a servir al extranjero. Todo lo sentía yo profundamente, por él y por mí, y todo lo llevaba finalmente al lugar donde sabía que mis demandas eran también recibidas. Cuanto más suaves eran estas experiencias, tanto más a menudo intentaba renovarlas, y siempre buscaba el consuelo allí donde tan a menudo lo había encontrado. No siempre lo hallaba. Me sucedía como aquel que desea calentarse al sol y encuentra algo en el camino que le hace sombra. ¿Qué es?, me preguntaba a mí misma. Indagué con vehemencia el asunto y me di cuenta con toda claridad de que todo dependía de la disposición de mi alma. Cuando ésta no miraba a Dios por la dirección más absolutamente recta, permanecía fría. No sentía su efecto retroactivo y no podía percibir su respuesta. Había una segunda cuestión. ¿Qué obstaculiza esta dirección? Aquí me encontraba ante un vasto territorio y me enredé en una investigación que duró casi todo el año segundo de mi historia de amor. Podría haberla finalizado antes, pues pronto encontré el rastro, pero no lo quería reconocer y buscaba miles de subterfugios. Encontré muy pronto que la dirección recta de mi alma se perturbaba por las insensatas distracciones que me dispersaban y por ocuparme de cosas indignas. El cómo y el dónde pronto lo tuve suficientemente claro. Ahora bien, ¿cómo escapar de un mundo donde todo es indiferente o loco? Con gusto habría abandonado el asunto y habría vivido a la que salga, como hacen otras personas, que yo veía que se sentían enteramente bien. Pero no podía. Mi interior me contradecía con excesiva frecuencia. Aunque quisiera alejarme de la sociedad y cambiar mis relaciones, no podía. Estaba encerrada en un círculo. No podía deshacerme de ciertas relaciones, y en el asunto en el que estaba yo, tan empeñada, se agolpaban y se amontonaban las fatalidades. Con frecuencia me iba a la cama con los ojos llenos de lágrimas, y tras pasar la noche en vela, volvía a levantarme de la misma manera. Necesitaba un apoyo poderoso, y Dios no me lo prestaba cuando correteaba de un lado a otro, ataviada, como los locos, con un gorro de cascabeles. Se trataba, pues, de sopesar todas y cada una de las acciones. En primer lugar, reflexioné sobre la danza y el juego. Nada se ha dicho, pensado o escrito a favor o en contra de estos asuntos que yo no investigara, consultara, leyera, sopesara, acrecentase, rechazase y me trastornase. Si me abstenía de la danza y el baile, estaba segura de ofender a Narciso, pues él temía en extremo el ridículo que ante el mundo supone la apariencia de una conciencia escrupulosa. Y como aquello que yo consideraba tontería, dañina tontería, ni tan siquiera lo hacía por gusto, sino solo por él, todo se me hizo espantosamente difícil. Sin molestos rodeos y repeticiones, no podía exponer los esfuerzos que tuve que hacer para realizar aquellas acciones, que ni siquiera me distraían y que además perturbaban mi paz interior, de modo tal que, en ellas, permaneciera abierto mi corazón a la influencia del ser invisible. Ni con cuánto dolor hube de sentir que de este modo no cabía poner término al conflicto, pues tan pronto como me revestía con los ropajes de la tontería, no quedaba el asunto en mera mascarada, sino que la locura me penetraba de inmediato más y más. Puedo en estos momentos transgredir la ley de una exposición meramente histórica y realizar algunas consideraciones sobre aquello que acontecía en mí, que pudo ser aquello que transformó mi gusto y mi mentalidad, de modo tal que yo, a mis 22 años, incluso antes, no encontrara ninguna satisfacción en cosas que la gente de esta edad divierten inocentemente. ¿Por qué para mí no eran inocentes? Ciertamente puedo responder lo siguiente. Porque precisamente para mí no eran inocentes, porque yo, a diferencia de lo que sucede a otros, no era una desconocida para mi alma. No, yo sabía por experiencias que tuve sin buscarlas,
que hay sensaciones más elevadas que nos proporcionan verdaderamente una satisfacción, que en vano se busca las fiestas y diversiones, y que en esta alegría más elevada se guarda al mismo tiempo un tesoro secreto que nos fortalece en la desgracia. Sin embargo, las diversiones y pasatiempos sociales de la juventud necesariamente tenían que producir en mí un fuerte aliciente, pues no me era posible hacerlos como si no los hiciera. ¿Cuántas cosas no podría hacer yo ahora con entera frialdad, con solo que lo quisiese? Cosas que antaño me desconcertaban, que incluso amenazaban con esclavizarme. No cabían caminos intermedios. Tenía que abstenerme, o bien de los seductores placeres, o bien de las confortantes sensaciones internas. Pero el conflicto ya estaba decidido en mi alma, sin que yo fuera plenamente consciente de ello. Aunque también había algo en mí que hacía que anhelara los placeres sensuales, no podía sin embargo disfrutarlos. Incluso aquel que amara el vino por encima de todo perdería todas las ganas de beber si se encontrara en una bodega llena de barriles, pero en la que el aire viciado amenazara con ahogarlo. El aire puro es más que el vino. Así lo sentía yo con toda vivacidad. Y ciertamente, desde el principio me habría costado poca reflexión preferir lo bueno a lo placentero, si el miedo a perder el favor de Narciso no me hubiera retenido. Pero finalmente, después de 1000 conflictos, tras reflexiones una y otra vez repetidas, cuando eché una aguda mirada al vínculo que me ataba a él, descubrí que solo era débil, que podía romperse. Reconocí de golpe que se trataba tan solo de una campana de cristal que me encerraba en un espacio sin aire. Un poco de ímpetu y estás salvada. Dicho y hecho, me quité la máscara y actué en toda ocasión como lo dictaba el corazón. Continuaba amando tiernamente a Narciso, pero el termómetro, que antes estaba metido en agua caliente, colgaba ahora al aire libre. No podía subir más allá de lo que le permitía el calor de la atmósfera. Desgraciadamente se enfrió mucho. Narciso comenzó a retraerse y a comportarse como un extraño. Era muy libre de hacerlo, pero mi termómetro caía tanto como él se retraía. Mi familia se daba cuenta de ello. Me preguntaban, se sorprendían. Yo les explicaba con obstinación masculina que bastante me había sacrificado hasta entonces, que estaba dispuesta a seguir compartiendo con él, y hasta el fin de mi vida, todas las contrariedades, pero que exigía completa libertad para mis acciones, que mi hacer y dejar de hacer tenía que depender de mis convicciones, que ciertamente nunca había persistido obstinadamente en mis opiniones, sino que más bien me gustaba escuchar todas las razones, pero como se trataba de mi propia felicidad, la decisión tenía que depender de mí, y que no toleraría ninguna clase de presión. Así, como los razonamientos del más afamado médico, no me moverían a comer un alimento quizá muy sano y muy apreciado por todos los demás, si mi experiencia me demostrase que siempre me resulta perjudicial, como sucede, por ejemplo, con el café. De mismo modo, y aún menos habría de dejarme convencer por alguien de que una acción que me perturbara sería sin embargo moralmente saludable para mí. Como me había preparado tanto tiempo en silencio, los debates a este respecto me eran antes gratos que engorrosos. Yo aireaba mi corazón y sentía todo el valor de mi decisión. No cedía ni un ápice, y aquel al que no debía un respeto filial lo despachaba ásperamente. En mi casa triunfé pronto. Mi madre había tenido desde su juventud inclinaciones semejantes, si bien en ella no habían llegado a madurar. No la obligó ninguna necesidad, ni le avivó el valor para hacer prevalecer sus convicciones. Se alegró de ver realizados a través de mí sus callados deseos. Mi hermana más pequeña parecía estar de mi parte. La segunda estaba atenta y en silencio. Mi tía era la que oponía más reparos. Las razones que aducía ante ella le parecían concluyentes, y en efecto lo eran, pues eran absolutamente comunes. Me vi finalmente obligada a mostrarle que en este asunto no tenía de ninguna manera ni voz ni voto,
y solo en raras ocasiones hacía notar que persistía en su opinión. También ella fue la única que vivió de cerca estos acontecimientos y que permaneció impasible. No la hago mucho de menos si digo que era pusilánime y de las más limitadas luces. Mi padre se condujo totalmente de acuerdo con su forma de pensar. Decía poco, pero hablaba a menudo conmigo sobre el asunto, y sus razones eran comprensibles e irrebatibles, en tanto que eran sus razones. Solo el profundo sentimiento de mi derecho me daba fuerzas para disputar con él, pero pronto cambió la escena. Tuve que apelar a su corazón. Forzada por su inteligencia, me lancé a la más emotiva de las representaciones. Di rienda suelta a mi lengua y a mis lágrimas. Le mostré lo mucho que amaba a Narciso y a qué presión había estado sometida los últimos 2 años, lo cierta que estaba de actuar rectamente, que estaba dispuesta a sellar esta certeza con la pérdida del amado novio y de la aparente felicidad. Más aún, si fuera necesario, con la de todos mis bienes y pertenencias que antes prefería abandonar patria, padres y amigos y ganarme el pan en tierras extrañas que actuar en contra de mis convicciones. Mi padre ocultó su emoción, calló durante un tiempo y finalmente se declaró abiertamente a mi favor. Desde aquel entonces Narciso habitaba nuestra casa y mi padre renunció a la tertulia semanal que aquel frecuentaba. El asunto causó escándalo en la corte y en la ciudad. Se hablaba de ello, como es habitual en esos casos, en los que el público suele tomar vehemente partido, porque está acostumbrado a tener alguna influencia sobre las decisiones de los ánimos débiles. Conocía suficientemente el mundo y sabía que es frecuente que las mismas personas que nos aconsejan algo nos critiquen después por haber seguido el consejo, y aun al margen de esta consideración, todas esas pasajeras opiniones habrían valido menos que nada en mi ánimo más íntimo.